Buenos días a todos. Mi nombre es Nicole Iglesias, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy me corresponde presentarles el tema de manejo de alarma. En el cronograma del día de hoy vamos a ver diferentes aspectos desde la definición del asma, también su epidemiología, su etiología y algunos fenotipos, la parte de fisiopatología, patología, la clínica, diagnóstico, clasificación, tratamiento, el control y por último la bibliografía. La definición de asma es una enfermedad que es heterogénea y principalmente va a ser caracterizada por lo que es una inflamación crónica de las vías respiratorias. Debido a esta inflamación crónica va a causar síntomas respiratorios como por ejemplo sibilancias o dificultad para respirar. También los pacientes pueden decir que sienten como una opresión en el pecho y también tienen lo que es la tos. Esta tos es importante destacar que va a ser una tos que usualmente es de predominio seca y es peor en las noches. Es muy importante también saber que el asma va a variar en tiempo y en intensidad y que es episódica. Esto es importante para su diagnóstico y va a venir acompañada también de una limitación del flujo de aire expiratorio. La epidemiología del asma se dice que aproximadamente tiene una prevalencia del 5 al 10% en Estados Unidos. En Costa Rica tiene una incidencia del 25 al 30% en pacientes menores de 17 años y en los últimos 20 años más bien su prevalencia ha ido en aumento, por lo tanto sigue siendo una enfermedad bastante común. En lo que respecta a lo que es el sexo, se divide según la edad. En pacientes menores de 18 años va a ser más común en hombres y posteriormente mayores de 18 años va a ser más común en mujeres. La etiología, como les mencionaba anteriormente, es una enfermedad que es heterogénea, entonces también va a ser multifactorial, tiene diferentes factores que pueden desencadenarla o causarla, empezando por los factores genéticos. Esto es importante indagar en lo que son los antecedentes familiares de los pacientes, no solo tanto de asma, sino también de algún tipo de alergia o de atopia. La parte de factores inmunológicos se dice que hay como un predominio en lo que es la respuesta inmune TH2 y también esto por ende va a aumentar lo que es la liberación de IgE y también de eosinófilos que desencadenan respuestas alérgicas y por ende influyen en lo que es el desarrollo del asma. La parte de factores ambientales, hay que recordar que Costa Rica es un tipo de país que tiene climas muy cambiantes y también tenemos bastante diversidad, ¿verdad? Entonces, todo eso, como por ejemplo el polen, los ácaros, la caspa de los animales, todo eso son alérgenos que nos pueden desencadenar una respuesta a nivel respiratorio de los pacientes. Algunas infecciones virales también, como por ejemplo el rinovirus o el virus respiratorio sincitial, y algunos otros contaminantes del aire, como por ejemplo el tabaco. Se dice que una exposición tanto a nivel prenatal como postnatal, pero sobre todo prenatal, del humo del tabaco predispone a que los pacientes puedan llegar a desarrollar un asma. Y no solo el humo del tabaco, también pueden ser otro tipo de contaminantes como el humo en general y el ozono. La parte de factores ocupacionales no está tan directamente relacionado con los pacientes pediátricos, pero me parece importante mencionarla. En esta, lo más común van a ser los trabajadores que se relacionan con harina, pero también algunos que tengan contacto con tanto polvos industriales y también productos químicos. Y hay una clasificación o una parte de etiología que clasifica como otros. En esta viene abarcada la obesidad. También van a haber pacientes que tienen dietas deficientes en antioxidantes, pacientes prematuros, el reflujo Saludos, Manuel, de gastroesofágico. contarles que También se relaciona con lo que es la etiología del asma, porque ese reflujo causa una irritación a nivel bronquial. Y también el uso incontrolado de antibióticos, ya que el uso incontrolado de antibióticos va a dañar lo que es la microbiota de los pacientes y en consecuencia su respuesta inmune y los va a predisponer a que puedan llegar a tener más reacciones a nivel respiratorio. Hay diferentes fenotipos del asma. Aquí les presento como los más comunes, ¿verdad? Empezando por el asma alérgica, este va a ser el tipo de asma que es más común y como la más fácil de diagnosticar, va a estar relacionada con lo que es la alergia o atopia. Son pacientes que van a tener síntomas intermitentes en la infancia y usualmente este fenotipo del asma responde muy bien al tratamiento con esteroides inhalados. Posteriormente tenemos el asma no alérgica. Esta, como dice su nombre, no va a estar asociado con atopia, sino como a algún efecto, perdón, a algo secundario, como por ejemplo una infección respiratoria,
el aire frío o el reflujo gastroesofágico, todo esto puede desencadenar una asma no alérgica y ese tipo de asma usualmente no responde bien a tratamiento a corto plazo con esteroides inhalados. El asma de inicio en edad adulta es usualmente más común en lo que es el sexo femenino. Generalmente tampoco tiene relación con la alergia y también tiene mala respuesta al tratamiento con esteroides inhalados. Y por último, el asma con persistente inflamación de la vía aérea van a ser pacientes que ya tienen una inflamación demasiado crónica, por ende se dice que suele llegar a ser casi que irreversible y en esos pacientes ya tienen un remodelado de la vía aérea por toda esa demanda respiratoria que tienen a lo largo de su sintomatología. La fisiopatología del asma se resume en una inflamación bronquial. Todo va a ser causado por una inflamación bronquial que va a desencadenar los síntomas de los pacientes, pero ¿cómo llegamos a esta inflamación bronquial? Pues inicialmente lo que va a pasar es que el paciente va a inhalar algún tipo de alérgeno o patógeno, como los que les mencionaba anteriormente, y esto va a causar que las células presentadoras de antígenos lo capturen y activen una respuesta de linfocitos TH2, en donde se va a desencadenar una respuesta inflamatoria aguda en donde se van a liberar citoquinas proinflamatorias, también se va a aumentar lo que es la IgE, se va a dar la proliferación de mastocitos. Estos mastocitos van a llegar a desgranularse y liberar lo que son sustancias como la histamina, prostaglandinas y leucotrienos que también influyen mucho más a esa respuesta alérgica y a esa respuesta inflamatoria y van a provocar una broncoconstricción inmediata, un edema de la mucosa y también un aumento en lo que es la secreción de moco. Toda esta persistencia de eosinófilos y aumento de la permeabilidad bronquial sigue causando como más inflamación y más daño endotelial y eventualmente toda esta respuesta inflamatoria aguda de los pacientes puede llegar a cronificarse y cuando ya llega a cronificarse es cuando se da un remodelado de la vía aérea. Este remodelado ya va a causar que haya una hipertrofia del músculo liso, una hiperplasia de células secretoras de moco. Todo este moco se va a acumular y va a tapar lo que son los bronquios especialmente y es cuando ya se da la obstrucción y es cuando los pacientes refieren que les cuesta como respirar o que se sienten como oprimidos en el pecho y todo esto, ¿verdad? Además, como estos pacientes, tenemos que tomar en cuenta que estos pulmones, estas vías aéreas están bastante sensibles por este proceso inflamatorio o alérgico. Por ende, cualquier tipo de desencadenante que llegue va a causar una hiperactividad bronquial y por ende desarrollar los síntomas característicos respiratorios de los pacientes. La parte de patología del asma podemos ver parte tanto macroscópica como microscópica. A nivel macroscópico, como les decía, se ven los tapones mucosos que obstruyen a los bronquios o los bronquioles y también en algunos casos podemos ver lo que son atelectasias focales. Y a nivel microscópico, los cambios que podemos observar en estos pacientes ya va a llegar a ser, por ejemplo, un engrosamiento de la membrana basal subepitelial, la hiperplasia e hipertrofia de lo que es el músculo liso bronquial, las glándulas secretoras de moco, en las células caliciformes y la hipersecreción de moco, que es como todo este tapón que se ve aquí de moco que ya está obstruyendo lo que es la parte del bronquio. La clínica de estos pacientes es una clínica que podría llegar a presentarse en otro tipo de infecciones o enfermedades respiratorias, pero por eso tenemos que ser bastante precavidos, bastante cautelosos y muy específicos en lo que es tanto el examen físico como la historia clínica para llegar a detectar un asma, ¿verdad? Son pacientes que tienen taquipnea, usualmente o casi siempre van a tener tos, pero como les decía, esta tos va a ser seca y va a empeorar en lo que es la noche. Además, empeora con lo que es el ejercicio, la actividad física, los alérgenos o el humo. Suelen tener sibilancias al final de la aspiración. Los pacientes tienen como esa sensación de que les cuesta respirar, disnea o que sienten el pecho como oprimido. Pueden tener fase expiratoria prolongada de la auscultación, esto por lo que el esfuerzo respiratorio que tienen que hacer para lograr ese intercambio de aire, inclusive, sobre todo en las crisis, ya estos pacientes podemos ver, por ejemplo, tirajes intercostales por ese esfuerzo respiratorio también que tienen que realizar. Otras cosas que podemos detectar también, por ejemplo, una hiperresonancia de la percusión pulmonar, y es muy importante también relacionarlo no solo a la parte respiratoria, sino también extrarrespiratoria. Por ende, son pacientes que pueden presentar también, por ejemplo, a nivel dermatológico, eczema o algún otro tipo de atopia, y también relacionado con lo que es la rinitis alérgica. El diagnóstico del asma, como les decía, se tiene que hacer una historia clínica detallada, un examen físico también bastante importante, ver toda esta parte de la sintomatología respiratoria típica, que el paciente tenga la tos seca, las sibilancias, también la disnea, la presión del pecho,
que haya antecedentes heredofamiliares también predispone a que nos dé más puntos para poder diagnosticar ese asma. No solo antecedentes familiares de asma, sino también de atopia, ¿verdad? Todo esto influye. Que los episodios, perdón, que el asma tenga, que sea episódica y que sea recurrente es muy importante, ¿verdad? Que no sea como un solo episodio aislado en toda la vida, que varíe en lo que es tiempo, en intensidad y en frecuencia, y que sea desencadenada por algún tipo de alérgeno, por el ejercicio, por la risa, por una infección. Y muy importante que también se vea una gran mejoría con lo que es la administración de broncodilatadores. La espirometría es como el gold estándar para el diagnóstico del asma, pero tiene la limitación que solo la podemos realizar en niños mayores de 5 años, porque las guías lo que dicen es que en niños menores de 5 años pues no van a entender muy bien cómo funciona la prueba y pueden dar resultados que no sean los adecuados, ¿verdad? Pero ¿qué esperaríamos ver en una espirometría? Lo que esperaríamos ver para poder diagnosticar el asma es que haya una relación del, del FEV1 y el FVC del menos del 80 al 85%, inclusive hay algunas guías que dicen que menos del 90% ya podemos diagnosticarlo como un asma. Y también para lo que es edad, sexo y altura, podemos tener una relación del volumen expiratorio en un segundo y el, la- el FVC, perdón, menor al percentil 5. Si aún así la espirometría del paciente sale dudosa, pero sigue presentando la sintomatología y creemos que puede ser una posible asma, podemos realizar la prueba de de espirometría con broncodilatación, que esta lo que esperaríamos es que haya un aumento del volumen expiratorio mayor al 12% posterior al broncodilatador. Y si aún así no es como concluyente, podemos utilizar también la prueba de broncoprovocación, que esta prueba ya sea con ejercicio o algunas otras sustancias que usualmente se usa como metacolina o histamina, esperaríamos encontrar este tipo de resultados. Por ejemplo, en lo que es el ejercicio, lo que se va a ver en un paciente que sea asmático es que hay una disminución del volumen respiratorio más del 10 al 15% aproximadamente, y lo que es la prueba de metacolina, una disminución del volumen respiratorio más o menos como del 20%. La clasificación del asma es bastante importante, sobre todo para lo que es la parte del tratamiento, ¿verdad? Es importante ver si el paciente tiene varios síntomas, si tiene pocos síntomas, cuál es lo que mejor corresponde para cada paciente individualizado. Se divide en cuatro diferentes clasificaciones. Y bueno, la primera es, por ejemplo, un asma que sea episódica ocasional. Estos van a ser pacientes que tienen muy poquitos episodios, que son episodios muy cortos, usualmente duran días y suelen ser menos de uno cada 10 a 12 semanas. Pueden tener crisis, pero usualmente un máximo de 4 a 5 crisis por año. Son pacientes que usualmente tienen síntomas intercrisis o casi que nulos o suelen ser asintomáticos y tienen buena tolerancia al ejercicio, no presentan sibilancias ni síntomas nocturnos y tampoco necesitan medicamentos de rescate para mejorar lo que son sus crisis. Además, en la espirometría tienen una función pulmonar de más del 80%, por ende no tienen una obstrucción bastante significativa. Después tenemos a los pacientes que tienen un asma que se clasifica como episódica frecuente. Estos van a ser pacientes que tienen episodios más o menos menos de uno cada 5 semanas y tienen aproximadamente como 6 crisis por año. Son pacientes que igual siguen siendo como asintomáticos, pero ya empiezan a presentar sibilancias con esfuerzos intensos. Todavía no tienen síntomas nocturnos y todavía tienen buena función pulmonar. Un asma ya que es persistente moderada, sí, ya empieza a cambiar. Los episodios suelen ser más de uno cada 4 semanas. Ya empiezan a tener síntomas entre crisis leves. Empiezan a presentar sibilancias con esfuerzos ya un poquito más moderados. Los síntomas nocturnos ya aparecen, pero son menos de 2 por semana. Y necesitan medicamento de alivio aproximadamente menos de 3 días por semana. Y ya aquí se ve afectada la función pulmonar en donde el volumen expiratorio ya se ve menos del 80%, por ejemplo, porque ya empieza a haber una obstrucción significativa. Y posteriormente, los últimos, el más persistente grave, son pacientes que tienen episodios muy frecuentes, están casi que descontrolados en lo que es su enfermedad, tienen síntomas intercrisis, suelen presentar sibilancias con esfuerzos mínimos, ya tienen síntomas nocturnos más de 2 noches a la semana, necesitan medicamento varias veces a la semana también y tienen una función pulmonar del menos del 70%. El tratamiento del asma, para dar inicio ya a lo que es la parte del tratamiento, vamos a ver tanto el tratamiento inicial como el tratamiento en las crisis.
Iniciando por el tratamiento inicial, em, las guías lo dividen en dos grupos de edad, empezando por niños de 6 a 8 a 11 años, perdón. Antes de empezar con el tratamiento, siempre es importante estar seguros que es un asma. Confirmar este diagnóstico es muy importante. También darle la educación correcta al paciente en su técnica de cómo va a utilizar esos medicamentos y que es importante que tenga una buena adherencia al tratamiento para que tenga su enfermedad bastante controlada, que no tenga recaídas y que no presente la sintomatología en la menor cantidad de lo posible. Se divide por pasos según los síntomas que tenga el paciente, iniciando por el paso número uno. Son pacientes que diríamos que tienen síntomas menos de 2 veces por mes. Estos pacientes lo que se recomienda es que utilicen su agonista beta 2 de corta acción. Por ejemplo, el más utilizado es el salbutamol, ¿verdad? Pero añadido a un esteroide inhalado a dosis bajas. Y si no, está la otra opción de que usen un antagonista de leucotrienos más el beta-agonista de corta acción. Em, si no, si los pacientes no clasifican en esta etapa, sino que tienen más síntomas, por ejemplo, más de 2 veces por mes, estos pacientes ya tienen que utilizar a manera diaria un esteroide inhalado a dosis bajas o un antagonista de leucotrienos también a nivel diario. Si son pacientes que aún así no se suelen controlar con esto y ya tienen síntomas la mayoría de los días, empiezan a presentar síntomas nocturnos más de una vez por semana, a estos pacientes lo que tenemos que darles de tratamiento es un esteroide inhalado más un beta de acción larga, por ejemplo el formoterol a dosis bajas, o también puede ser un esteroide inhalado formoterol como mantenimiento y rescate, o hay otra opción también que puede ser esteroide a dosis medias o esteroide inhalado con antagonista de los leucotrienos. Si los síntomas, a pesar de tener ese tratamiento, siguen persistiendo, lo que tenemos que optar es por un esteroide y un LAMA, pero ya a dosis más elevadas, a dosis intermedias. Y por último, si aún así el asma no llega a controlarse, estos pacientes ya tenemos que considerar referirlos a una evaluación especializada, aumentar la dosis altas de tratamiento y ya podemos valorar el uso de medicamentos biológicos como contra anti-IgE, anti-IL-4, anti-IL-5. Es importante en toda esta parte del tratamiento, antes de continuar o devolverse en alguna de las etapas del tratamiento, a cerciorarse bien que el paciente esté utilizando de la manera correcta los medicamentos, ¿verdad? Muchas veces los pacientes se les olvidó después de la consulta cómo era que se usaban las bombas o algo así. Entonces, pues realmente puede ser que no necesiten un aumento de la dosis porque no estén controlados, sino porque al no estar haciendo la técnica correcta no les está llegando el medicamento completo a sus vías respiratorias y no necesariamente necesitan que les demos más tratamiento. Entonces, esto es importante evaluarlo también. Em, en todos los pasos del tratamiento, siempre recordar que se puede utilizar el salbutamol según necesidad. Y a partir del paso 3, que es cuando ya presentan síntomas nocturnos, lo que las guías refieren es que utilicen a manera de rescate el esteroide inhalado con formoterol. Después, en niños mayores de 12 años, lo que vamos a optar es igual, se va a dividir por pasos. En los pasos uno y 2 son pacientes que tienen síntomas menos de 4 a 5 días por semana. En esos pacientes se les da esteroide inhalado con formoterol a dosis bajas cuando lo necesiten. En el paso 3 ya van a ser pacientes que tienen síntomas la mayoría de los días o hay despertares nocturnos, por lo menos una vez a la semana. Estos pacientes igual, esteroide con formoterol como mantenimiento a dosis bajas y les vamos a dejar esteroide con formoterol del rescate. Si ya son pacientes que tienen síntomas diarios y exacerbaciones frecuentes, o sea, no están muy bien controlados, a estos pacientes les damos esteroide con formoterol, pero a dosis intermedias. Y por último, si no logran controlarse, igual se opta por un LAMA o la terapia biológica, un esteroide con formoterol a dosis altas, o también ya podemos optar por corticoides orales, pero a corto plazo. La parte del tratamiento de la crisis, aquí la podemos ver con este algoritmo bastante bonito, ¿verdad? Se va a dividir como por horas para ver si el paciente mejoró o empeoró y si tenemos que seguir en lo que es la cadena o más bien ya valorar que el paciente está mejor en su sintomatología. Pero siempre es importante en la evaluación inicial del paciente, primero clasificarlo según los síntomas que tenga el paciente, ¿verdad? Hay que ver si clasifica como un paciente que es leve moderado, si es grave o si ya está amenazando la vida del paciente. Estos pacientes que se clasifican como leve moderado van a ser pacientes que están todavía alerta, si van a estar taquicárdicos y taquimnéicos, pero la saturación de oxígeno va a ser más del 91%. Este tipo de pacientes
Lo que tenemos que usar para la crisis, según la edad, de 1 a 5 años, lo que dicen es que tenemos que dar 4 puffs de salbutamol con un espaciador cada 20 minutos por hora, o si lo vamos a hacer con nebulización, son 2,5 miligramos de salbutamol disueltos en 2,5 cc de suero fisiológico, igual cada 20 minutos por hora. Y si son mayores a 5 años, más bien son 6 puffs de salbutamol con espaciador cada 20 minutos por hora, o 5 miligramos a manera nebulizada disueltos en 2 cc de suero fisiológico. Si fuera el caso que ocupamos utilizar esteroides sistémicos, entonces las opciones que van a ver es ya sea la prednisolona vía oral a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo cada día y luego por 3 a 5 días aproximadamente. Y si fuera el caso que el paciente no tolere la vía oral, podemos usar dexametasona 0,1 miligramos por kilo intramuscular STAT. Si ya el paciente más bien no logra decir frases, ya se ve como los tirajes porque tiene que usar los músculos accesorios. Si tiene taquicardia y taquipnea y la saturación de oxígeno ya empieza a disminuir al menos del 90%, son pacientes que clasifican como graves. A estos pacientes les vamos a dar de 1 a 5 años 4 puffs de salbutamol, pero ya les vamos a añadir bromuro y pratopio, 2 inhalaciones cada 20 minutos. Y si optamos por nebulizarlos, van a ser 250 microgramos más 2,5 del salbutamol disueltos en 1,5 mililitros de suero fisiológico cada 20 minutos por hora. En mayores de 5 años son 6 puffs de salbutamol más las 4 inhalaciones del bromuro diplatropio cada 20 minutos. O en nebulización serían 500 microgramos más 5 miligramos de salbutamol cada 20 minutos por hora. Y posteriormente, los pacientes que ya clasifican como amenazante para la vida van a ser pacientes que no tienen ningún tipo de respuesta, van a estar somnolientos, cianóticos, pobre esfuerzo respiratorio y el tórax silente. Estos pacientes ya clasifican para lo que es sala de shock, que enviarlos a sala de shock, darles una nebulización continua de salbutamol hasta que haya mejoría según el kilo. Aquí lo podemos ver de 5 a 10 kilogramos, 7,5 miligramos, de 10 a 20, 11,5 miligramos y más de 20 kilos, 15 miligramos diluido en 25 mililitros de suero fisiológico a 10 litros por minuto de oxígeno en 1 hora. Y si vemos algún tipo de mejoría, continuamos con nebulizaciones intermitentes. Importante, como estos pacientes están en sala de shock, monitorearles la parte cardíaca, también los gases arteriales, los electrolitos y el lactato para valorar cómo está su estado a nivel general. En el caso de esteroides sistémicos que necesitamos para este tipo de pacientes, podemos optar por la metilprednisolona intravenosa a 2 miligramos por kilo STAT. Luego lo pasamos a 1 miligramo por kilo cada 6 horas en el primer día, posteriormente cada 12 horas en el segundo día y en el último día va a ser cada día. Si no está esta opción o si queremos otra opción, está la hidrocortisona intravenosa, 4 miligramos por kilo por dosis, igual primero cada 6 horas, posteriormente cada 12 y posteriormente una vez al día. O la última opción que tenemos de esteroide sistémico también está la dexametasona, igual a 1,5 miligramos por kilo cada 6 horas de manera intravenosa. Entonces, pasa la primera hora del tratamiento del paciente, evaluamos si el paciente está mejor. Podemos evaluar lo que es el posible egreso del paciente. Si no hay ningún tipo de mejoría, entonces pasamos a esta segunda etapa, que sería en pacientes de 1 a 5 años, les tenemos que dar 2 inhalaciones cada 20 minutos o 250 microgramos más 2,5 miligramos de salbutamol nebulizado más 1,5 mililitros de suero fisiológico cada 20 minutos por hora. Y en mayores de 5 años, 4 inhalaciones cada 20 minutos o 500 microgramos más los 5 miligramos de salbutamol cada 20 minutos por hora. Em, Pasa la segunda hora, en la tercera hora volvemos a evaluar al paciente. Si hubo alguna mejoría en lo que es la parte del paciente, podemos valorar lo que es el egreso con un tratamiento o plan de acción, ¿verdad? Para que el paciente siga teniendo ese tratamiento, que esté bajo control y que no vuelva a recaer en una crisis. Si vemos mejoría en el paciente, pero la saturación del oxígeno todavía no ha mejorado, sigue menos del 92%, tenemos que hospitalizar al paciente para nebulizaciones de salbutamol con bromuro y propio cada 6 horas por 24 horas y le dejamos de rescate salbutamol cada aproximadamente 2 a 3 horas con oxígeno. Si el paciente sigue con la dificultad respiratoria, podemos considerar una radiografía de tórax si sospechamos algún tipo de complicación y ya podemos optar o tenemos que añadir en mayores de 2 años lo que es el sulfato de magnesio en dosis de 50 miligramos por kilo en 100 mililitros de suero fisiológico intravenoso en 20 minutos. Igual realizar la valoración de los electrolitos, ¿verdad? Es importante para no causar algún trastorno hidroelectrolítico.
Si aún así el paciente no tiene mejoría, lo que se tiene que hacer es colocarle salbutamol intravenoso a dosis de 15 microgramos por kilogramo diluido en 10 mililitros de suero fisiológico a pasar en 10 minutos. Si hay algún tipo de respuesta, podemos considerar una infusión de salbutamol, por lo menos de 1 a 10 microgramos por kilo por minuto, pero si no hay ningún tipo de mejoría, ya lo que optamos en estos pacientes es a colocarle una ventilación no invasiva o invasiva y trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos. Para ir terminando, es muy importante el seguimiento y el control de estos pacientes, ¿verdad? Hay que explicarles a los pacientes que el asma no es una enfermedad que se cura, pero podemos llegar a controlarla y si la controlamos, podemos dejarles o que ellos tengan una buena calidad de vida, que tengan menos exacerbaciones, que tengan menos crisis y que puedan llevar una vida lo más normal posible. Si em, explicarles, importante, como les decía, lo de la parte del tratamiento, cómo tienen que utilizar las bombas y todo esto para que todo sea de la manera más efectiva posible. Y el paciente, ¿cuándo va a tener que ser evaluado? Pues si es un tratamiento inicial, se dice que tiene que ser aproximadamente de 1 a 3 meses después de iniciar el tratamiento para ver la respuesta de los pacientes. Si el paciente está asintomático, también tenemos que evaluarlo para ver por qué es que está asintomático, si tenemos que aumentarle dosis o poder ver qué es lo que está pasando. Después de una exacerbación, también es importante evaluar al paciente. Cuando necesita renovar recetas, que no se quede sin medicamentos, es importante. Y si el paciente está estable, pues lo que tenemos que evaluarlo es más o menos 1 vez al año aproximadamente. Por último, tenemos este cuestionario del ACT que podemos utilizar en los pacientes para ver cómo tienen controlada su enfermedad. Son diferentes preguntas que le hacemos al paciente y dependiendo de la respuesta que nos da, se les va dando un puntaje y dependiendo del puntaje que da, se clasifica como pacientes que están con su asma bien controlada, con el asma parcialmente controlada o el asma mal controlada. Algunas de las preguntas, por ejemplo, casi todas son como las últimas 4 semanas para tener un rango de referencia. Se les pregunta que cuánto tiempo su asma le ha impedido realizar algún tipo de actividad en el trabajo o en la casa, y ahí dependiendo de lo que el paciente nos diga, si siempre, si casi nunca, si un poco, ahí vamos poniéndole un puntaje. Con qué frecuencia ha sentido como que le falta el aire, entonces también ahí vamos viendo más de 1 vez al día, de 3 a 6 veces por semana, más bien nunca. También con qué frecuencia ha presentado síntomas, por ejemplo, pitidos, tos, la presión en el pecho, si lo han despertado por la noche o más bien temprano por la mañana, 4 noches por semana, 1 noche por semana o nunca. Con qué frecuencia ha utilizado el inhalador de rescate. Esto es importante, ¿verdad? Para ver qué tanto está controlado o no. Si fueron 3 veces a la semana, si fueron 1 vez a la semana, si fue nunca. Y que cómo diría en general el paciente cómo ha estado controlada su asma en estas últimas 4 semanas. Si siente que ha estado bien controlada, parcialmente, más o menos, o si ha estado bien controlada. Todo esto vamos sumando un puntaje, le damos el puntaje final y aquí lo clasificamos según esta tabla. Aquí está la bibliografía y muchas gracias por su atención.